Muy buenos días. ¿Cómo le hicieron hoy? Este es el último domingo de junio, es decir, que se acabó el primer semestre de este año 2026. Y bueno, damos gracias a Dios porque podemos estar aquí reunidos esta mañana. Y damos gracias a Dios también por los que viajaron, que pudieron viajar, ¿cierto? Todo buen don viene del Señor. Así que esta mañana simplemente queremos también saludar a las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube, que nos siguen, que comparten la palabra. Y queremos simplemente hacer una pequeña reflexión sobre la fidelidad de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es siempre fiel? ¿Usted cree eso? No sé cuánto tiempo hace que usted nació de nuevo. Sí, vamos a invitar a los que están atrás que se sienten, que ingresen, los que están afuera. Entonces, no sé cuánto tiempo hace que naciste de nuevo, que estás en el Señor, no sé. Pero en el tiempo que hemos caminado con Jesús, hemos podido experimentar su fidelidad. Ahora, si usted va a la palabra de Dios, usted va a encontrar que Dios es fiel. Y cuando hablamos de fidelidad, tenemos que mirar las promesas de Dios. ¿Sí? Dios no es un político, ¿sí? En campaña, que promete muchas cosas y no cumple. Dios es fiel. ¿Sí? Y todo lo que Dios dice la palabra que todas las promesas de Dios son en Cristo, sí. Y en Él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria del Padre. Diga, Dios es siempre fiel. ¿Está listo para que esta mañana meditemos un poco en la fidelidad de Dios y nazca en nosotros una actitud de gratitud? ¿Cuánto creen que debemos ser agradecidos? Y cuando miramos su fidelidad, entonces nace en nosotros gratitud. El salmista dice, bendice alma mía, Señor, y no olvide ninguno de sus beneficios. Entonces, cuando hacemos memoria y recordamos que Dios ha sido fiel, entonces viene a nosotros una gratitud. Cuando no, entonces la gente es como indiferente y anda como dormida espiritualmente. Pero cuando entendemos que Dios es fiel, entonces nace en nosotros ese tiempo y ese corazón y ese pensamiento de gratitud. Vamos a tener dos pensamientos antes de ir a 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 24, que es la escritura central que tenemos para meditar un poco en ella. El primer pensamiento, ¿puede leerlo conmigo? La vida cristiana tiene muchos desafíos. ¿Usted cree eso? Tiene muchos desafíos. Pero nuestra esperanza no se apoya en nuestras propias fuerzas, sino en la fidelidad de Dios, quien nos llama, nos sostiene y nos perfecciona. ¿Usted cree eso? La vida cristiana no es fácil. Dios no dijo que iba a ser fácil. De hecho, Dios dijo que la puerta era estrecha, que el camino era angosto y que ¿cuánto entraba por ahí? Poco. O sea que no es fácil. En cambio dijo que el camino a la destrucción era ancho y muchos son los que van por ahí. O sea que fácil es irse al infierno. Pero seguir a Jesús en medio de un mundo caído no es fácil. Sobre todo porque lo que decía mi esposa, de todo lo malo que sucede, le echa la culpa a Dios. Ese es un pensamiento diabólico. Siempre el diablo hace lo malo y le echa la culpa a Dios. El diablo es de los que tira la piedra y esconde la mano, ¿cierto? Otro pensamiento más. Bueno, aquí no hay estaciones, ¿cierto? Pero las estaciones normalmente cambian, ¿cierto? ¿Qué más cambian? ¿Las personas cambian? Sí, las personas cambian. ¿Qué más cambia? La filosofía, los pensamientos, ¿cierto? Todo eso cambia. Todo cambia, pero Dios permanece siempre fiel. Su fidelidad es lo que Él es. O sea, cuando uno habla de la fidelidad, Dios está hablando de la naturaleza de Dios. Dios es fiel. Usted debe haber gritado amén, pero se perdió la oportunidad de alabar a Dios. Dios es fiel. Antes de ir a la escritura base, si usted mira en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13 dice, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces lo que está diciendo es, definitivamente fidelidad es lo que Dios es. No es algo que Él hace, es algo que Él es. ¿Y cuántos creen que por la fidelidad de Dios estamos hoy aquí en pie? Claro, es la fidelidad de Dios
la que nos ha sostenido. Es su fidelidad. Vamos a ir entonces, sin más preámbulos, a la escritura. Primera Tesalonicenses 5, vamos a leer del versículo 12 al 24. Miren lo que dice la palabra de Dios. Obviamente está hablando a cristianos. ¿Listo? ¿Quieren leer conmigo la palabra? Os rogamos, hermanos, está hablando a cristianos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Cuántos reconocen a los que trabajan entre nosotros? Y os presiden el Señor y os amonestan. ¿Qué dice? Y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Versículo 18. Dad gracias, estad siempre gozosos. ¿Cuántos están gozosos hoy? Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo, que seamos agradecidos. Cuando reconocemos que Él es fiel, entonces sale esa gratitud. No hay nada más lindo que vivir con alguien que es agradecido. Y no hay nada más horrible que vivir con una persona que es desagradecida. Entonces, volvamos a leerlo. Da gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz nos santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. ¿Cuánto creen que la redención es completa? Espíritu, alma y cuerpo. Porque es que nosotros no somos solo espíritu, ni somos solo alma, ni tampoco somos solo cuerpo. Nosotros somos seres integrales. Somos un espíritu que tiene un alma y vive en el cuerpo. Entonces la redención es completa. En este momento, ¿qué ha sido redimido de nosotros? Solamente el espíritu. Tenemos las armas del Espíritu Santo. Pero tiene que ser redimida nuestra alma, nuestra manera de pensar debe ser cambiada por la palabra de Dios. Y al final de la carrera, cuando Cristo se manifieste, será redimido nuestro cuerpo. Tenemos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Entonces todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado. ¿Por qué va a ser guardado irreprensible para la venida del Señor el espíritu, el alma y el cuerpo? Por su fidelidad. Es por su fidelidad. ¿Sí? Y el verso 24 dice, habla de la fidelidad de Dios. Fiel es el que lo llama, el cual también lo hará. Entonces Dios es siempre fiel. Amén. ¿Puede decir eso? Dios es siempre fiel. ¿Por qué estamos aquí? Porque un día Él nos llamó. ¿Por qué iremos al cielo? Porque Él hizo una obra completa. Todo es por lo que Él hizo. No es por mi propio esfuerzo, es por lo que Él hizo. Es por su fidelidad. Amén. Así que entonces, digan, Dios es siempre fiel. 3 puntos vamos a ver esta mañana. Primero, su fidelidad nos llama a vivir una vida en orden y unidad. ¿Cree usted eso? La fidelidad de Dios nos llama a vivir una vida en orden y en unidad. Número 2, su fidelidad nos sostiene en comunión con Él. Su fidelidad nos sostiene en comunión con Él. Así como Él por su palabra nos hizo nacer de nuevo, también nos sostiene en comunión. Realmente Dios nos llama a tener comunión con Él y comunión unos con otros. Por eso Dios le gusta que nos congreguemos. Dios quiere que estemos reunidos. Y número 3, su fidelidad terminará sobre nosotros. ¿Puede decir eso? Su fidelidad terminará su obra en nosotros. ¿Lo creen? ¿Sí? Que al final podamos llegar
a estar en su presencia. Esa es la meta. ¿Listo? Vamos a ver esos 3 puntos así rápidamente hoy. Y el primer punto entonces es, su fidelidad nos llama a vivir una vida en orden y unidad. ¿Cree eso? Que la vida de cristiano debe ser una vida de orden y una vida de unidad, y la unidad debe ser el espíritu. Veamos en el texto que estábamos viendo, 1 Tesalonicenses 5, el verso 12, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. ¿Cierto? ¿Qué dice? Que los tengamos en mucha estima por causa de su obra. Que tengamos paz entre nosotros. ¿Listo? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, lo primero es que su fidelidad nos llama a vivir una vida en orden y unidad. Y para vivir una vida en orden y unidad, entonces tenemos que reconocer que Dios estableció autoridades espirituales en la iglesia para su edificación. ¿Sí? ¿Cree usted eso? Dios estableció unas autoridades espirituales en la iglesia para edificación de su iglesia. Les rogamos que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y que los tengan en mucha estima por causa de su obra, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Necesitamos fluir con esas autoridades en algo que antes de conocer al Señor no teníamos, que llama sumisión y obediencia. ¿Cómo gritan amén? Pero así es. No griten tanto, pero Dios llama a ser sumisos y obedientes a las autoridades espirituales que Él estableció. Lo que pasa es que cuando estábamos sin Cristo, nosotros resistíamos a la autoridad, porque la autoridad sin Cristo es una autoridad manipuladora. Entonces, el que tiene autoridad sin Cristo cree que el que está bajo su autoridad tiene que ser como el tapete para pisotearlo. Entonces, si usted mira, por ejemplo, en el matrimonio, mi esposa sabía, ella me ha dicho, que lo más duro para ella cuando se iba a casar era pensar que tenía que someterse al esposo. Porque pensaba que sumisión, obediencia a la autoridad era esclavitud perpetua. Óyeme, no le pegue a la negra. Él pensaba que era eso. Entonces, claro, resistía a la autoridad, porque veía la autoridad como la ve el mundo. Jesús lo dijo de esta manera: ustedes saben que los que ejercen la autoridad de este mundo se enseñorean de los que están bajo su autoridad. Dice, pero no será entre ustedes así, sino que el mayor, o sea, el que está en autoridad, será el que sirve. ¿Está conmigo todavía? Entonces necesitamos entender que Dios ha establecido autoridades en la iglesia para la edificación de la iglesia. ¿Lo cree? Dios estableció autoridades para edificar la iglesia. Pero para que la iglesia sea edificada por esas autoridades son Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son 5 dones de Cristo. Entonces estableció unas autoridades espirituales. ¿Con qué propósito? Edificación de la iglesia. ¿Cómo se logra eso? Necesitamos fluir en sumisión y obediencia a esas autoridades. Si no tenemos, ¿sabe que vimos hace poco sobre el padre que tenía los 2 hijos? ¿Se acuerdan que hablamos de sumisión y obediencia? Y entendimos que sumisión es una actitud y obediencia es una acción. Es que hay gente que es sumisa, pero no es obediente. Y hay gente que es obediente, pero no es sumisa. Y Dios quiere las dos. Dios quiere las dos. Porque el reino de Dios es un reino de autoridad. Y la Biblia dice que las autoridades son puestas por Dios. Y que el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y acarrea para sí castigo. ¿Lo ha leído? Sí, la carta a los Romanos. Entonces, esto que hacemos de fluir en sumisión y obediencia, de tener a las autoridades espirituales en alta estima, de considerarlos, es por amor al Señor. Cuando hacemos eso, estamos siendo obedientes al Señor. Amén. No grite tanto. Ese es el propósito de Dios. Ahora, el versículo 14 dice:
También le rogamos, mire que es un ruego. También le rogamos, hermanos, sea la iglesia, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo. Todavía la iglesia es gente ociosa, o sea que no quiere servir para nada. También hay gente de poco ánimo, gente que se desanima por todo. Todavía, ¿cierto? Hay que alentarlos. Que sostengan a los débiles, todavía hay gente que es débil, y hay unos más débiles, otros menos débiles, ¿cierto? Y que tengamos paciencia. También nos dice que miremos que ninguno pague a otro mal por mal, sino que antes sigamos lo bueno para con unos para con los otros y para con todos. O sea, que hagamos lo bueno para con todos. Lo segundo que tenemos que ver es que establecidas esas autoridades también debemos ver que un creyente debe ser fiel. O sea, si uno es creyente, debería ser fiel. Si nuestro padre es fiel, los hijos deberíamos ser fieles. Cuando usted lee, hay una lista en Apocalipsis, creo que también está en Romanos, de los que no heredarán el reino de los cielos. Y cuando usted lee el listado, lo primero que aparece son los cobardes. Pero también dice que los infieles. Y está en la lista de avaros, fornicarios, adúlteros, brujos, hechiceros. Está en la lista, dice que no heredarán el reino de los cielos. Pero cuando usted mira al final de la carrera, dice la palabra que habrá unos infieles al final de la carrera y habrá otros fieles. Y que a los fieles Dios les dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entre el gozo de tu Señor. Y a los infieles los echará fuera. ¿Sí? Entonces, si nosotros somos creyentes, debemos ser siempre fieles. ¿Y qué busca un creyente fiel? Muchas cosas, pero por ejemplo, un creyente fiel busca tener paz entre nosotros. En la iglesia todos somos diferentes. Hombres y mujeres somos diferentes. Jóvenes y ancianos diferentes. ¿Cierto? ¿Sí o no? Pero ¿qué busca un creyente fiel o maduro? Que haya paz entre los hermanos. No está mirando la diferencia como motivo para pelear. No, está buscando tener siempre paz entre los hermanos. Empezando por la casa. 2. ¿Qué busca un creyente fiel? Animar, ayudar, apoyar a la persona que es más débil. No criticarla. Cuando usted lee las cartas, usted encuentra que hay gente que es débil en la fe. Dice que hay uno que es débil, que no come carne, que solo come legumbres. Y que el que es fuerte, que come carne, hijo, come marrano y todo. Y el débil dice, uy, si como marrano me condeno. Entonces le dice que el que es fuerte, si tú tienes fe, tenla para ti mismo delante de Dios. Y dice Pablo, si yo voy a condenar a otro por mi libertad que tengo y mi conciencia que puedo comer de todo lo que es de la carnicería, si no tengo que comer carne por amor a otros, no comeré carne nunca. ¿Ha leído eso? Entonces no deberíamos menospreciar al débil, porque ya el Señor lo rescató y lo puede hacer estar firme. Entonces no deberíamos jactarnos de que tenemos más fe delante de otro hermano que tal vez es débil en la fe. ¿Cierto? Entonces eso busca el creyente que es fiel. También busca tener paciencia para con, especialmente los servidores, que a veces les da rabia cuando alguien no hace como quisiera. Resulta que hay personas que están llegando. O sea, la iglesia es como una sala cuna. Mejor dicho, como una sala de partos. Una sala de partos es linda. Es lindo cuando nace el bebé. Sí, felicitaciones, este ya está lindo. Pero cuando el bebé nace no es lindo. Aunque a veces dice, ¡ay, está lindo! Pero no es lindo cuando está limpiándole la sangre y la grasa. No es lindo. Entonces la iglesia es como una sala de partos. Hay bebés que están naciendo. Y nosotros deberíamos ser pacientes para con todos esos bebés. Bebés que a veces no hacen caso. Bebé que le dice, siéntese a escuchar la palabra y él está distraído hablando cháchara en otro lado. Un bebé. ¿Sí?
Entonces toca que ser pacientes para con todos. ¿Qué más busca un creyente fiel? No pagar mal por mal, sino hacer siempre el bien. ¿Sí? Entonces, cuando reconocemos que Dios es fiel, fluimos en sumisión y obediencia con las autoridades. Entendemos que esas autoridades fueron puestas ¿para qué? ¿Han leído Efesios 4? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo se edifica el cuerpo de Cristo? Por la predicación, la enseñanza, la predicación, la enseñanza, la enseñanza, la predicación. Es así que se edifica el cuerpo de Cristo. O sea, lo que edifica es lo mismo que nos hizo nacer de nuevo, la palabra, porque la palabra es alimento. Amén. Pero también es vida. Pero también un creyente fiel siempre está buscando mantener la unidad de la iglesia. Está buscando que la iglesia esté en orden y unida, y para eso necesitan muchas cosas. ¿Lo creen? ¿Se necesitan cuánto? Muchas cosas. ¿Qué nosotros debemos estar dispuestos a hacer? Mire, la iglesia del Señor es un trabajo que hay que hacer. La Biblia la llama la buena obra. La Biblia la llama la viña del Señor. Que Dios llama a la gente a salir a trabajar en su viña. Hay que ir a trabajar en la iglesia del Señor. ¿Está conmigo aquí? La iglesia no es simplemente un lugar para ir donde la pasa uno chévere. Qué bien que la pases chévere. No solamente es un lugar para ir a comer empanadas. Qué bien que coma empanadas. Pero además de eso, la iglesia es un lugar para trabajar, diga, para trabajar. Y esto es un trabajo que hay que hacer. Y Dios es fiel y Dios completará la obra. Y le voy a decir una cosa que es un poco dura. Dios completará la obra conmigo. Hágalo también usted en primera persona. Sin mí o contra mí. Usted sabe, eso es duro, ¿no? Conmigo, gloria a Dios que así sea. Sin mí, si me acobardo y me retiro. Y contra mí, si me opongo a la obra del Señor. Porque ninguno que ha peleado contra el Señor ha vencido. Amén. Es un trabajo que hay que hacer. ¿Listo? Ese es el punto número 1. Vamos al número 2. El segundo punto. Su fidelidad, ¿qué hace? Nos sostiene en esa comunión íntima con Él. Filipenses, 1 Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. ¿Cómo deberíamos estar? Siempre gozosos. Yo creo que a los jóvenes esta es una enseñanza que hay que darles todos los días. ¡Ay, me aburrí! ¡No tengo internet! O sea, para un joven que no tenga internet es como que se acabó el mundo. No, todavía hay vida. Nosotros vivimos toda nuestra niñez y gran parte de nuestra juventud sin internet. Y no nos morimos, jóvenes, no nos morimos. Sin celular, sin tablet, y no nos morimos. Entonces diga, esté siempre gozoso. Diga, así no tenga internet. Si no tenga wifi. Así no pueda entrar a ver TikTok. ¿Qué más? Orar sin cesar. ¿Saben por qué perdemos el gozo? Porque descuidamos el siguiente versículo. No oramos. Entonces perdemos el gozo. ¿Qué más dice? Las gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, como no oramos, perdemos el gozo y nos volvemos desagradecidos. Nuestra infancia fue diferente. Sobre todo de aquellos que crecimos en el campo. ¿Cuántos crecieron en el campo? De aquellos que crecimos en el campo. Y literalmente usted tenía que ganarse las cosas. O sea, los papás no le regalaban a uno nada, tenía que ganárselo. Y entonces aprendimos a ser un poco más agradecidos. Y ahora cuando procuramos darle todo a los hijos suelen ser más desagradecidos. Pero la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que seamos agradecidos. Esa es la voluntad de Dios para nosotros que estamos en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Miren lo que no hay que hacer. No menospreciar las profecías. Cuando se está predicando la palabra, uno debe levantarse, correr, ir al baño sin menospreciar la palabra. O mirar, ¿quién está predicando? Ah, no, ese que está predicando no me gusta, entonces no lo voy a escuchar. No menosprecie la palabra de Dios. Cuando habla de profecía, está hablando de palabra profecía. Y la gente como que pasa, no, si estoy poniendo aquí, rejetón, yo pues estaría más feliz. Pero una observa una predicación como que no me llama la atención.
¿Sí? Entonces, no menosprecie la palabra de Dios. ¿Qué más? Examínelo todo y retenga lo bueno. De pronto usted en una predicación usted dice, pero aquello que dijo no estoy de acuerdo. Examine y deseche lo malo. Retenga solamente lo bueno. ¿Se acuerda que en la Biblia en Hechos narra que unos creyentes muy estudiosos eran los de Berea? Y los de Berea habían estudiado a ver si lo que Pablo le había explicado estaba bien o no. Entonces lo examinaban todo y retenían lo bueno. Y por último dice, abstengámonos ¿de qué? De toda especie de mal. Hay mucha cosa mala. ¿Cuánto mal hay? Mucho. Pero dice que nos abstengamos. Cuando dice abstenerse, quiere decir que pecar es delicioso. Porque habla de abstenerse. ¿Han visto el ejemplo de Moisés en Hebreos 11? Que dice que Moisés prefirió ser criticado, maltratado, para seguir a Jesús, que los deleites temporales del pecado. O sea que el pecado es delicioso. Para la carne es delicioso. Por eso aquí dice, absténgase de toda especie de mal. O sea que algo que como que le llama la atención a la carne como un animal, pero que uno tiene que abstenerse de eso. ¿Y por qué me abstengo de toda especie de mal? Por amor a Dios que es fiel. Qué alegría, qué entusiasmo, no griten tanto, me dejan sordo hoy. Está terminando el semestre, estamos en vacaciones, se nota. Y que se note todo ese gozo, ¿cierto? Entonces, su fidelidad nos sostiene en comunión con Él. Miremos un poquitico. Cuando no apagamos el Espíritu del Señor, vamos a experimentar varias cosas. Entonces, uno debe ser consciente que es un espíritu. ¿Está conmigo aquí? Cuando no somos conscientes que somos un espíritu, apagamos el espíritu. O sea que el espíritu se puede apagar. ¿Cuántos en el campo tuvieron radio? El radio. Apaga el radio. Ya, apaga el radio, no escuchaba nada. Un aparato apaga. Ahorita hay un aparato que tal vez casi nunca quisiéramos apagar, se llama el teléfono. Eso es muy raro que uno llame y la persona tenga el teléfono apagado. Es rarísimo. La gente que apaga el teléfono es gente rara para esta generación. Pero a veces hay que apagar el teléfono para conectarnos con Dios. Entonces dice aquí que cuando no apagamos el espíritu experimentamos muchas cosas buenas. Lo primero que experimentamos es gozo constante. Está siempre gozoso. ¿Cuándo perdemos el gozo? Cuando apagamos el espíritu. Jesús lo dijo de esta manera. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Cuándo apagamos el espíritu? Cuando menospreciamos la palabra de Dios. Cuando no queremos oír la palabra de Dios. Porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para los que se pierden es una locura, que tiene el espíritu apagado. Más para los que creemos es poder de Dios. Amén. ¿Todavía está conmigo aquí? ¿Qué más experimentamos cuando apagamos el espíritu? Oración continua. ¿Le ha pasado que usted se acuesta orando? ¿A cuánto le ha pasado? Está hablando con gente espiritual, ¿no? ¿A cuánto le ha pasado que usted se acuesta orando? Se quedó dormido usted orando. Y usted se despertó y usted está orando. Oiga, ¿cómo hizo usted para hacer eso? El espíritu está prendido. ¿Cuántos saben que Dios es espíritu? Y para tener comunión con el espíritu es de espíritu a espíritu. Entonces nosotros tenemos comunión con el mundo físico a través de este cuerpo físico. Tenemos comunión con el mundo intelectual a través del alma, nuestros pensamientos. Pero tenemos comunión con Dios a través del espíritu. ¿Y cómo? A través de la oración. ¿Cuántos estuvieron en Stream Fire? Stream Fire no fue simplemente una enseñanza de la oración. Muchachos que fueron a Stream Fire, los que fuimos, hay que seguir orando. Cuando se predica la palabra, hay que sentarse a oír la palabra. No hay que apagar el espíritu. Porque si uno apaga el espíritu, uno viene a ser como un animal. Solo que es un ser humano. Si es que el salmista escribe, dice, en cuanto a mí, está hablando de él, dice, era como una bestia. ¡A bestia!
Uno cuando apaga el espíritu es hasta peor que una bestia. Hace cosas que ni un animal haría cuando apaga el espíritu. ¿Listo? Cuando no apagamos el espíritu experimentamos gratitud en todo. Entonces empezamos a ser agradecidos con Dios, pero también con las personas. ¿Cuántos saben que deberíamos ser agradecidos con Dios, pero también con las personas? O sea, no podemos ser agradecidos con Dios a quien no vemos cuando somos desagradecidos con la gente que vemos. Por ejemplo, si alguien tiene la bendición de que alguien te sirva un desayuno, ¿debería ser agradecido? ¡Ay, no, eso le quedó frío! ¡Está muy caliente! Y todo le parece mal. Cuando dice, gracias Señor que hay desayuno, calientico. Y si está frío, pues caliente el tamal. Usted prende una cosa que se llama horno si tiene, y da gracias a Dios porque tiene horno y lo mete ahí y se calienta en un minuto. ¿Sí o no? Pero siempre ser agradecido. Dice, da gracias. ¿En qué? En todo. Porque esa es la voluntad de Dios para nosotros los que estamos en Cristo. O sea, que Dios da por sentado que los que estamos en Cristo somos un montón de gente agradecida. Todos agradecidos. ¿Sí? Todos agradecidos. Cuando no apagas al Espíritu Santo o al Espíritu, lo examinas todo y retienes lo bueno, sacas lo malo. Cuando no apagas el Espíritu, entonces aprendes a retener lo bueno. Y dice, retener lo bueno. O sea que lo bueno es fácil de escaparse. Dice, retenga lo bueno. O sea que lo bueno es fácil de escaparse. Por eso la Biblia dice, no se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, una persona puede ser buenas costumbres, pero solo participe con alguien corrompido, charle con él y ya sale siendo corrompido. Es tan fácil. Perder lo bueno es tan fácil. Coger lo malo es fácil. Perder lo bueno es fácil. Retener lo bueno es difícil en un mundo malo. En medio de un mundo pervertido, desagradecido, ingrato, en medio de un mundo que no respeta a Dios, es muy difícil retener lo bueno. De hecho, los que retenemos lo bueno en esas últimas generaciones seremos vistos como lo peorcito, la escoria del mundo. Desde el primer siglo fue así. Cuando llegaron los primeros creyentes y empezaron a predicar la palabra en el mundo, dijeron, esta plaga también ha venido acá. ¿No escuchó eso? ¿Ha leído en la Biblia eso? Eran considerados una plaga. Y en el último siglo parece que también vamos a ser considerados la plaga esa de los evangélicos. La plaga son los cristianos. Esa plaga que veis que por un libro antiguo que se llama la Biblia. Entonces miren la Biblia y miran la Biblia satánica, linda, divina. Pero la Biblia del Señor, uy, no, terrible. Eso se vuelve uno loco cuando lee la palabra de Dios. Es por eso que extrañamente cuando uno no quiere apagar el espíritu le da sueño. ¿Usted ha ido a orar? ¿A leer la palabra? ¿Le ha dado sueño? Y en una predicación la gente se queda dormida. Está escrito en la Biblia. Cuando Eutico se quedó dormido en el tercer piso. Se cayó y se mató. Apagó el espíritu y por poco apaga todo. Por poco se queda apagado de todo. Sí, no apaga el espíritu porque corre riesgo la vida del artista. ¿Sí o no? Mantenga su espíritu prendido. Amén. Mantenga su espíritu prendido. Y habría mucho que decir, pero esto lo reconocemos que es la fidelidad de Dios. Solo por la fidelidad de Dios es que hoy podemos abrir las escrituras, leerlas y entenderlas, porque son espíritu. Es solo por la fidelidad de Dios que podemos entrar en su presencia y orar y dar gracias. Es solo por la fidelidad de Dios que, como le decía el pastor Miguel Esteban Arrazola, al pastor Daniel Romy, esta generación no se va a perder. Amén. Por la fidelidad de Dios. Amén. Por la fidelidad de Dios. Amén. ¿Cree eso? Amén. Y número 3. Dígalo conmigo. Su fidelidad
Puede levantar sobre decir, su fidelidad terminará sobre mí. A pesar de mí. Que a eso soy como una mula, ¿cierto? En la carne uno es como una mula, como una bestia. La carne es bestial. ¿Se ha leído que la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica? Pero la sabiduría que viene de Dios es primeramente pura, pacífica, benigna. No tiene incertidumbre ni hipocresía. Dice, fiel es el que lo llama, el cual también lo hará. Vamos al versículo 23, dice, Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz, ¿puede repetirlo? Y el mismo Dios de paz nos santifique por completo. O sea, ¿qué debe ser santificado? Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado por la fidelidad de Dios, va a ser guardado irreprensible para cuando Jesús regrese. ¿Cuándo regresará Jesús? Pronto. Pero el día y la hora, nadie sabe. Pero de que Él volverá, Él vuelve. Pero mientras Él vuelve, su fidelidad guardará todo nuestro ser. Guardará nuestro espíritu, alma y cuerpo irreprensible para cuando Él venga. Amén. ¿Cierto? Para el día que regrese nuestro Señor Jesucristo, diga, fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. Si Él lo prometió, Él lo hará. Entonces Dios es fiel a su palabra. Uno no puede coger y pedirle a Dios cualquier cosa por capricho, Dios se la va a dar. Dios no está para alimentar nuestros o satisfacer nuestros caprichos. Dios cumple su palabra. Si lo que le pedimos está dentro de su palabra, amén. Porque todas las promesas de Dios son en Cristo, sí. En Él, amén. O sea que cuando pedimos conforme a su promesa, Él dice sí. Él dice amén. Dice que es por medio de nosotros para la gloria del Padre. Entonces, su fidelidad terminará su obra en mí. Amén. Puede levantar su mano y decir, su fidelidad terminará sobre mí. Esto me acuerda del pueblo de Israel. Cuando estaban analizando el tiempo, lo que pasaba, dice, si no fuera por las misericordias de Dios, como Sodoma hubiéramos llegado a ser y semejantes a Gomorra. ¿Usted sabe cómo es Sodoma y Gomorra? Cenizas. Es cenizas. O sea, no quedó nada. Pero la fidelidad de Dios hará que su obra sea cumplida en nosotros. Entonces, esta debe ser nuestra declaración de confianza en Dios. Diga, fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. Entonces, si uno tiene una promesa de Dios, debido a la fidelidad de Dios, usted se debe agarrar de esa promesa de Dios, así usted vea que el infierno se revuelca, que lo peor sale, que nada parece ser lo que Dios había hecho. Usted manténgase en esta declaración. Fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. Pero ¿por qué Dios hará? Por la fe de alguien. Casualmente la palabra fidelidad comienza con F, pero la palabra fe también con F, pero la palabra familia también con F. ¿Y cuánto creen que hay promesas para la gente que cree en fe sobre su familia? Por la fidelidad de Dios. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero debe haber alguien que cree para que eso se cumpla. Amén. Entonces, analicemos un poquitico aquí. Dios nos santificará por completo. ¿Qué es santificar? Mire, santificar es que usted está esta mañana aquí. O sea, usted se apartó de algo que podía estar haciendo, pero está aquí. Entonces, santificar es separar con un propósito. Entonces, es que usted va a dejar de hacer algunas cosas que pueden ser chéveres, agradables,
pero usted decide hacer lo que Dios mandó hacer. Entonces Dios comienza ¿a qué? A santificarte, a apartarte con un propósito. Eso es santificar. Santificar es como cuando uno se casa y se lleva a la mujer. Y Efesios dice, para santificarla en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que usted le dice, se va conmigo, y ella se va. Ella le crea las promesas de ese man, y ella cree que él es fiel. Oiga, si usted mujer cree que ese man es fiel y se fue con él, ¿cómo no creer que Dios es fiel? No estoy diciendo que esté mal que usted ya haya ido con su esposo creyendo que él es fiel. Yo creo que sí. Yo también creo. ¿Sí? Uno me fía a la suya. Pero lo que estoy diciendo, si usted cree eso, ¿cómo no creer más a las promesas de Dios? Amén. Al que hizo los cielos, la tierra y todo lo que existe con su palabra. O sea que es tremendamente fiel. Lo que él dice, él lo cumple. Él lo hace. Número 2. Por su fidelidad Dios nos guarda. Esta semana que terminó, nosotros estábamos precisamente el miércoles en tiempo de oración aquí en la iglesia. Creo que Venezuela es una hora adelantada acá, ¿cierto? O sea, mientras aquí son las 6, allá son las 7. Y el terremoto allá fue a las 5 de la tarde. Aquí eran las 6, estábamos empezando nuestro tiempo de oración. Y cuando uno mira esas escenas tan desgarradoras y ver usted que un edificio se desplomó todo y ver que de allí sacan un bebé en pañales. ¡Ah! Dios lo guardó, porque ¿cómo es posible que semejante bola de concreto se viniera y el bebé acá no le pasó nada? Pues eso sí tiene polvo por todos lados, pues todo el derrumbe encima de él. Y sacan el bebé, han sacado muchos niños así. O sea, que ¿qué hizo Dios? Los guardó. Este mundo es como un derrumbe de maldad, de impiedad. Pero en medio de eso, Dios nos guarda. Escuché un testimonio de una muchacha que decía, cuando comenzó el terremoto, yo me agaché y me metí debajo de una silla. Y la placa cayó, la silla quedó parada y quedó como una casita para mí. Era como una casita. Y yo estaba ahí y yo podía mover las piernas en medio de esa casita. Y ahí Dios me guardó. ¿Cuánto creen que Dios por su fidelidad nos guarda? De hecho, la Biblia dice que Dios nos guarda y que el enemigo no nos toca. O sea que hay un enemigo. Lo que estaba diciendo mi esposa antes, ¡ay! Dios manda el terremoto a Venezuela. Mentirosos. Dios no manda terremotos. Los terremotos son una consecuencia de la caída de este mundo. La Biblia dice que la tierra gime a una y que ahora está con dolor de parto esperando la redención, la manifestación de los hijos de Dios. Cuando todo vuelva a ser como fuera antes, no habrá nada de eso. Porque vino el pecado y a través del pecado entró la muerte. Entonces, el enemigo vino y trajo maldad. Entonces, necesitamos ser guardados porque todavía no estamos en el cielo. Todavía no todo ha sido redimido. Amén. Por su fidelidad, Dios completará sobre nosotros. Dice, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Él nos va a guardar, santificar y completar sobre nosotros. ¿Cómo será? Yo no sé, yo me imagino, ¿no? ¿Ustedes no se imaginan? ¿Cómo era la reunión cuando ya todos estemos en un cuerpo glorificado? O sea, cuando nos dé sueño, no nos quedemos dormidos en el culto, orándonos. No, no, ya estamos en un cuerpo glorificado. No nos envejezcamos. ¿Sí? No digan, doña Arruga, ¿cómo le ha ido? ¿Sí? No, cuando ya todo sea perfecto. ¿Sí o no? ¿Usted se imagina eso? Sentados en la cena de las bodas del Cordero. ¿Qué gente tan impresionante? Dios lo hizo porque Él es fiel. Y usted diga, wow, valió la pena habernos abstenido de toda especie de mal. Guardó la pena habernos congregado. ¿Nos costó un poquito? Sí, nos costó.
Valió la pena haber sido sumisos y obedientes a las autoridades establecidas por Dios. Valió la pena todo sacrificio, vale la pena. Porque el premio es grande. Cuando Él venga, dice que Él traerá su galardón para recompensar a los que amamos su venida. ¿Cuántos saben que Él viene con galardón? Con recompensa. Además de eso, mire lo que dice Filipenses 1. Para analizar un poquitico lo que habla del 1 al 3, dice la palabra. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros y por vuestra comunión en el Evangelio. O sea que uno tiene que orar hasta porque la gente se congregue, te haga comunión. ¿Cierto? Ore. Desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Wow! O sea que uno a veces no debería orar solamente porque cámbialo. No, uno debería orar en fe. Le dice, Señor, si todavía no has sido salvo, tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo abrazo esa promesa. Yo confío. Y si ya la comenzó, Señor, aunque todavía no veo a esa persona como quisiera, Pablo dice, de modo que yo de aquí en adelante nadie veo según la carne. Y si aún a Cristo lo vi según la carne, ya no lo conozco así. Ahora veo la obra de Cristo en cada uno. Entonces deberíamos orar persuadidos de la obra que está haciendo. ¿Usted sabe quién es el que está haciendo en nosotros la obra? El Espíritu Santo. Por eso es que no apaguemos al Espíritu. ¿Con qué trabaja el Espíritu Santo? Con la palabra. Por eso es que no menosprecie las profecías. Entonces usted ame la palabra, tenga comunión con el Espíritu Santo. Para los creyentes del nuevo pacto hay 3 cosas establecidas: la gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Entonces, cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo y oramos persuadidos que el Espíritu Santo está trabajando con la palabra y que Él no deja nada a medias, que Él lo que comienza, lo termina. Que si Él comenzó a perfeccionarnos, Él nos perfecciona completamente. ¿Amén? Porque Dios es siempre fiel. ¿Amén? Dígalo como si lo creyera. Levante su mano y diga, Dios es siempre fiel. Ahora sígalo creyendo. Él terminará la obra. Él lo hará. ¿Cómo? No sé, pero lo hará. ¿Cuál es mi tarea? No es saber el cómo, es simplemente creer. El que cree, dice la palabra, no será avergonzado. Pero también dice que el que cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es Pablo orando y creyendo. Mire, la última escritura para terminar, 2 Tesalonicenses 3, del 1 al 3. Mire lo que dice la palabra. ¿Está listo? Por lo demás, hermanos, ¿cuántos creen que todavía necesitan orar por nosotros? Orar los unos por los otros. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. O sea que nosotros deberíamos orar por todos los que predican, para que así como nosotros recibimos la palabra, y la palabra fue glorificada, nosotros también lo sean ellos. ¿Cierto? Pero ¿para qué más necesitamos orar? Para que seamos librados de hombres perversos y malos. Mire, hay hombres perversos y malos. Todavía. Porque no es de toda la fe. O sea que especialmente los que no creen son perversos y malos. Entonces necesitamos orar, número 1, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. O sea, personas nazcan de nuevo. Pero número 2, para que seamos guardados de hombres perversos y malos, porque no es de toda la fe. ¿Amén? ¿Creen que hay trabajo que hacer? Pero apoyados en qué? En su fidelidad a Dios. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Escuche esto. Siempre que tengas un pensamiento, una idea,
algo que te diga ahora, esté seguro que eso es de Dios. Es más, si hay algo que te dice ayuna, eso es de Dios. La carne normalmente no quiere orar, no quiere ayunar. Si algo te dice congrégate, eso es de Dios. Si algo te dice lee la Biblia, eso es de Dios. Si algo te dice entra a estudiar el centro de entrenamiento bíblico, mire que todavía hay matrícula, eso es de Dios. Así que no apague el espíritu. Simplemente siga esa voz del Señor, que se llama la conciencia del ser humano. Porque esa es la guía más segura. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. La pregunta es ¿cómo? Y la respuesta es a través de la conciencia. Dios coloca una idea, un pensamiento, un sentir, un querer hacer algo. Obedezca al Espíritu. Porque Dios es siempre fiel. Y siempre que estemos en este mundo, debemos reconocer que nuestra misión es predicar la palabra. Nuestra misión es que la palabra corra y sea glorificada. Pero también debemos entender que no es de todos la fe. Que el enemigo usa personas para dañar a otros. Y nosotros siempre debemos estar orando para que los planes del enemigo sean frustrados. ¿Cuántos oran por la iglesia? Debemos seguir orando. ¿Cuántos oran por los predicadores? Debemos seguir orando. ¿Cuántos oran por Bogotá? Necesitamos seguir orando. ¿Cuántos oran por Colombia? Necesitamos seguir orando. Miren, nosotros debemos orar más y pelear menos. A veces nosotros en vez de orar, armamos el río. Es que yo tengo razón. Yo sí sé cómo es la cosa. Pero cuando hacemos así estamos dejándonos llevar por la carne. La Biblia dice, absteneos de toda especie de mal. ¿Se acuerdan que hace poco, y fue gracias a Dios antes de las elecciones, oramos porque necesitamos mantener la unidad de la iglesia? Y las elecciones ya pasaron, dígale a que está hablando, ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Todo esto pasará. Pero la iglesia necesita seguir unida. La iglesia necesita entender que su misión no es de derecha, no es de izquierda, no es de centro, es de arriba. Y que Dios sigue sentado en su trono, que Dios sigue siendo Dios, que Dios sigue siendo fiel y que su palabra necesita seguir siendo predicada, enseñada, seguir corriendo, seguir siendo glorificada y que la iglesia necesita seguir siendo esa iglesia que cree y ora, que cree y ora, que cree y ora y por cuanto cree y ora, la palabra sigue corriendo, sigue siendo glorificada, personas siguen saliendo del infierno para ir al cielo. Amén. Porque a lo último, todo esto en la tierra pasará. La Biblia dice que esa tierra será quemada. ¿Ha leído la Biblia? Será quemada. Va a desaparecer. Es más, va a desaparecer el mar. Va a desaparecer la atmósfera. Todo esto va a desaparecer. Y Dios nos va a dar cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Es tan grave la caída que todo esto tiene que desaparecer. Porque Dios es un Dios justo. Y Él es fiel a su palabra. Y lo que Él dijo, se cumple. Sea que creamos o que no creamos. No hay ningún problema. Pero lo que va a pasar, que Dios determinó, tiene que suceder. Así que creo que esta mañana es un buen tiempo para que si usted no ha recibido a Jesús en su corazón, si no lo ha confesado, lo haga. Y despedimos a los hermanos que están ahí por Facebook con esta palabra en el nombre de Jesús.